comenzábamos la edición de Sin Censura, grábenos, don David, comenzábamos esta edición de Sin Censura hablándole de cómo es que hay una tendencia en estos momentos en los medios de comunicación tradicionales sobre dos temas para enfrentar precisamente al gobierno de López Obrador, para cuestionar y atacar al gobierno de López Obrador. No quiero que esto suene a una defensa al presidente, a la Cuarta Transformación, a su gobierno, es una defensa a la verdad. Y es una indignación en contra de una injusticia, de una situación que es verdaderamente clara, y esta forma de actuar deleznable de las esferas del poder y de sus voceros pseudointelectuales y pseudoperiodistas en los medios de comunicación tradicionales. Si usted abre, pues vamos, los portales o los periódicos en estos momentos de circulación nacional, se va a dar cuenta que hay una tendencia a cuestionamientos por la cuestión migratoria, ni siquiera ya en la frontera sur de México, sino en la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, como quieren embarrar a México en este asunto tan lamentable en el que incurre pues la Border Patrol, el gobierno de Estados Unidos frente a la llegada de varios inmigrantes haitianos, y además el escandalazo en CONACYT, un escándalo en el que se plantea que buscan la detención de 31 exfuncionarios y supuestos científicos de CONACYT que enfrentan acusaciones muy gruesas. Acusaciones muy graves de la Fiscalía General de la República ante malos manejos, como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esas son pues acusaciones gruesas, terribles. Y en los medios de comunicación tradicionales, los politiqueros también de siempre, que son despreciables, pues andan manejando la idea de que este gobierno persigue ahora, además, a los científicos. Dicen, miren cómo persiguen a los científicos y a los narcos ni los tocan, ¿no? Y hasta sacan sus caricaturas y etcétera. Cuando yo insisto, sea narco, sea científico o sea la carabina de Ambrosio, si alguien incurre en algún tipo de irregularidad y corruptela, pues tiene que enfrentar las consecuencias. Si alguien incurre en operaciones de recursos de procedencia ilícita, de delincuencia organizada, por mucho que sea el doctor en química, el doctor en química petrolera o el doctor en física cuántica, pues tiene que enfrentar las consecuencias. De verdad, ese es el ser, ¿no? En todo caso, es lo claro, así es la ley y así es la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero le digo, eso es lo que están manejando los medios de comunicación, que hay una persecución contra los científicos, que cómo es posible que no enfrenten al crimen organizado, etcétera, etcétera. De lo que no están hablando, señoras y señores, es una situación verdaderamente lamentable. No encontré esta nota más que en Aristegui Noticias, la encontró de hecho Mario Toledo, nuestro jefe de información. Ayer le platicábamos cómo es que ante ya la salida del Congreso panista de Tamaulipas y la llegada en pocos días de un Congreso de mayoría de Morena, se han hecho una serie de determinaciones verdaderamente injustas e indignantes, es la palabra, indignantes. Se estableció hace algunas semanas, hace ya casi un mes, un blindaje absoluto a la figura del presidente, del gobernador de ese estado, el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien, le digo, pues continúa enfrentándose a la justicia, continúa estando acusado, sigue acusado él ante la Fiscalía General de la República de defraudación fiscal, de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo mismo que estamos hablando ahora, vamos, casi lo mismo lo que estamos hablando con esos científicos. Está acusado de situaciones graves. Se le quita el fuero a nivel nacional en el Congreso de la Unión, pero su Congreso local de mayoría panista lo blinda, lo hace intocable en el estado. Y en estos días, no solamente ese Congreso de mayoría panista, esos panistas legisladores han estado determinando más blindaje para Cabeza de Vaca ahora que termine su mandato, sino que estaban buscando la extensión del mandato del fiscal que puso Francisco García Cabeza de Vaca, en un intento evidente de que enfrente las consecuencias de sus actos cuando ya no pueda tener fuero por no ser gobernador en muy poco tiempo. Bueno,
pues mientras los medios de comunicación están muy enojados y están haciendo una serie de planteamientos debido a la, pues a estas órdenes de aprehensión que ya canceló un juez hacia 31 exfuncionarios de CONACYT y supuestos científicos, no dicen nada de cómo es que ya el Congreso de Tamaulipas blindó ya le digo, a Irving Barrios, el fiscal de ese estado, y ya, es un hecho, permanecerá en su cargo hasta 2027. Imagínese usted, hasta 2027, pasándose pues vamos, ellos no están representando per se al pueblo, es un pueblo de Tamaulipas que votó para sacarlos del Congreso. Y de la forma más deleznable, irregular, hipócrita, baja, estos desgraciados, pues blindan al fiscal de Tamaulipas para que éste a su vez proteja al gobernador cabeza de vaca. Qué grueso, ¿no? Le digo, no encuentra esta nota en muchas partes, la encontramos en Aristegui Noticias, pero nadie más la lleva. Y es el colmo de la hipocresía. Es el colmo tener a estos despreciables quejándose de la visita de Díaz-Canel, quejándose de investigaciones claras, ¿no?, en contra de corruptos, a los que les llaman científicos. Fíjese lo interesante de todo esto. Voy a sonar mucho al presidente López Obrador, pero en tiempos del porfiriato se le llamaba a los científicos, a los ultraconservadores que estaban a favor del régimen dictatorial de Porfirio Díaz, eran los científicos. Se llamaba el grupo de partidarios de Porfirio Díaz. Qué interesante, ¿no? Así le pusieron los científicos. Pues hoy cobra mucha realidad.